Les puedo asegurar que es la primera vez que vamos a compartir todo un programa con dos invitados y que de pronto surgió en producción esta cuestión de no pueden ir separados, tienen que ir juntos, porque la mirada de un economista, la mirada de un médico y a partir de allí tratar de entender este contexto en donde decimos, bueno, medicina, economía en la Argentina y a partir de allí todas las crisis que rodean a esto, lo micro, lo macro. Doctor Ricardo Espósito, bienvenido, un placer que lo tenga aquí en el programa, que logré que venga a la televisión. Muchas gracias. Bueno, y Daniel Escandizo, magíster en Dirección de Empresas. Querido Dani, gracias por estar aquí también. Compartimos elecciones en este mismo estudio, el análisis de esta Argentina, que creo que coincidimos en que todos queremos verla pujante, creciente, pero que hoy estamos lejos, ¿no?, de esa sensación. Siéntanse como en su casa porque escucharlos detrás de cámara charlar a ambos termina siendo también una forma de invitar a reflexionar. ¿A dónde estamos parados si tenemos que comenzar hablando de la Argentina en la medicina, doctor Ricardo Espósito? Bueno, en primer lugar, en cada uno de los programas que se analiza esto, se habla de un sistema de salud. Un sistema de salud que en este momento es agónico, está en una etapa de crisis, desfinanciado, terminal, porque como sistema, como tal, no existe. Un sistema es un conjunto ordenado de normas, de reglas, de personas, de instituciones que tienen un objeto común. Este sistema de salud en la Argentina es un sistema anárquico, en donde hay un subsistema público y un subsistema privado, pero a su vez fraccionados cada uno de ellos, el público nacional, municipal, provincial, el privado con las obras sociales sindicales, las prepagas, las mutuales, las obras sociales universitarias, las obras sociales provinciales, las obras sociales del ejército, que son las que conforman el conjunto de sistemas o de subsistemas privados y que son asistidos por cada una de estas entidades que se financian de una o de otra manera, distintas muchas de ellas, porque a todo esto habría que agregar el PAMI como una nueva, no tan nueva, sino como una entidad que es muy característico, es la única obra social de enfermos que existe en el mundo, es decir, enfermos entre comillas, personas, adultos mayores que tienen sus patologías, en su mayoría crónicas, que tienen un elevado consumo de medicamentos, de prácticas y demás, y que la financiación de esto está establecido por el Estado en base a una suma de impuestos, en base a un porcentaje de los sueldos que se pagan, en base a también a la posibilidad de aportes que hace el propio Estado a la obra social de Doctor, ahí lo voy a interrumpir porque dice a una suba de impuestos, que es lo que venimos nosotros los argentinos reclamando, Daniel, en ese sentido muchísimo. Y ahora va a asumir Javier Milei, pasa que ya uno lo va viendo en las decisiones del día a día. Y una de las cuestiones que propone, y me voy a ir un segundo a lo económico, dice, bueno, yo voy a reducir el gasto público y voy de esa manera a bajar la cantidad de impuestos. ¿Es posible eso? Bueno, hoy le escuchaba al doctor, qué interesante, ¿no?, hablando sobre el sistema de salud, que probablemente fue uno de los tantos temas que no tuvo espacio en la discusión preelectoral durante la campaña, porque fue bastante acotado el espacio que se le dio, ¿verdad? Con respecto concretamente a tu pregunta, a ver, hay un escenario, nosotros hemos trabajado en dos escenarios, hay uno que le llamamos escenario de shock, ¿sí?, en base a eventuales políticas enunciadas por el presidente electo, por Javier Milei, desde el domingo hasta estos días. Fíjate que ahora diferencia entre políticas enunciadas y no anunciadas, Han sido
declaraciones radiales, periodísticas, a otros medios, en fin, pero todavía no han conformado un paquete o un plan concreto de anuncio. Por eso digo políticas enunciadas. Y ahí hizo dos escenarios. Hay un escenario de shock donde se logra efectivamente una fuerte reducción del gasto público, se cumplen con las metas del Fondo Monetario Internacional. Dice que una de las medidas que se tomarían sería la interrupción de la obra pública. Es una medida fuerte, no es una política fuerte. Pero bueno, si dentro de ese escenario de shock se genera una reducción fuerte del gasto público, esto sería acompañado a la vez por una política de reducción de impuestos. O sea que impactaría en las personas, ¿no? en la sociedad en cuanto a cumplir con la cuestión impositiva al Estado. Pero no perdamos de vista el resultado, Ale. O sea, la reducción del gasto tendría como objetivo reducir el déficit fiscal, el déficit del sector público. Hoy el Estado gasta por encima de lo que ingresa, de los recursos que le ingresan, fundamentalmente vía impuestos. Entonces, esa reducción de gastos tendría como propósito reducir el déficit fiscal, es decir, que una eventuales políticas de reducción de impuestos estarían supeditadas a que se logre reducir el déficit. Es decir, primero reduzco el gasto, reduzco el resultado negativo, que sería ese déficit, y posteriormente podría generarse política de reducción de impuestos, ¿verdad? Doctor Ricardo, usted hace más de 40 años fundó en Córdoba la maternidad en el sector privado más grande, ¿no? Con la cantidad de partos más grande en la provincia de Córdoba. Me imagino que ha pasado varios gobiernos, varias situaciones, ¿no? Y el doctor ahí esboza esa sonrisa porque uno dice, hay que ver todo lo que uno pasa en más de 40 años. Daniel está explicando esto de reducir el gasto público, y a mí, que no soy economista, que no soy médica, pero soy periodista, digo, cuando uno me habla de reducir, inmediatamente yo también empiezo a pensar qué se le quita y qué va a faltar de alguna manera. Una cosa es el exceso, lo que sobra. Otra cosa es cuando sobre la base de lo que es necesario también se comienza a restar. ¿Me hago entender? En el ámbito de la salud, en estos 40 años, me imagino que puede resumirnos qué es lo que ha visto y qué cree también usted que en el ámbito de la salud puntualmente pueda llegar a pensar el gobierno de Milei en esta reducción del gasto público, cómo va a afectar a la salud. Bueno, en el sector privado el gasto en salud se ha mantenido entre el 8 al 9% del PBI. Eso se ha mantenido en todo este tiempo. No ha habido mayores modificaciones. Es decir, esto es lo que se gasta, lo que no significa que se gasta bien, lo que no significa que se gasta a dónde corresponde este dinero, a dónde va, en definitiva. Porque en todo el mundo, no es solamente en Argentina, se ha producido una explosión a partir de la década del 70 de lo que es la tecnología, con la aparición de nuevos aparatos, con un fenómeno que se llama de aposición. Este nuevo aparato que aparece no reemplaza al viejo y entonces se suma a un nuevo estudio, se suma a una nueva práctica a las que ya había anteriormente. Claro. Por un lado, nuevos medicamentos que han aparecido, monoclonales, genéticos, tratamientos personalizados, antineoplásicos, inmunoterapia, que han llevado el gasto de manera significativa a todo lo que es el alto costo. En la década del 70, el alto costo en medicina representaba nada más que un 3% del gasto. En este momento, todo lo que es alto costo, los aparatos nuevos, la tecnología incorporada, los dispositivos médicos nuevos, las prótesis nuevas, los medicamentos nuevos, han llevado ese alto costo a más del 30% del gasto. 30%. 30% del gasto. A todo esto se ha sumado, desde el punto de vista del Estado, una serie de leyes que han ido tratando de ordenar la cosa, un desorden ordenado, porque se ha mantenido el desorden, y es el hecho de que a partir del año 95 se incorpora lo que se llama la PMO, que es el programa médico obligatorio, que el Estado determina que las obras sociales
deben brindar a los afiliados. Claro, que es la cobertura para aquellos que no entienden de lo que sí o sí tiene que cumplir, tanto una obra social como prepaga por ley, ¿no? Porque Por ley. está establecida la prestación. Lo de la prepaga apareció posteriori como una obligatoriedad. Bien. Esta era fundamentalmente para lo que es las obras sociales sindicales. Y se conforma un fondo, que en aquel entonces se llamó APE, la Administración de Programas Especiales, Sí. que parte de la recaudación que a través de la AFIP las obras sociales reciben, va a ese programa para pagar estas prácticas que son más complejas, que son más caras, y poder afrontarlas. En este momento este programa se llama SUR, ha ido cambiando de nombre, pero básicamente Sí. esto es semejante. Bueno, el SUR, que sería el Sistema Único de Reembolso, ¿no? Determina, está prácticamente orientado... El teléfono de un médico siempre en un estudio de televisión está abierto por cualquier urgencia, vamos a decirlo. No nos pasa al economista y a la periodista, ¿no? Por suerte no, pero tiene toda la libertad, doctor, sí. No alcanza para pagar lo que es la discapacidad. Que es otro de los que es ejes. otro de los grandes problemas. El envejecimiento de la población, las enfermedades crónicas, los pacientes oncológicos, las enfermedades raras, todo esto ha ido evolucionando desde el 70 a la fecha, han aparecido tratamientos, han aparecido tecnologías que permiten una prolongación de la vida, que permiten una mejor calidad de vida en algunos casos, pero que son tratamientos que se han disparado en su costo de manera significativa. Hay medicamentos que valen 1, 2, 3 millones de dólares año, y en consecuencia ese monto implica un desfinanciamiento importante para la seguridad social, para las obras sociales. Con lo cual, este tema de la economía, bueno, atraviesa transversalmente a todo lo que es el sistema de salud. A lo cual se ha agregado un último factor reciente, no tan reciente, que se venía dando, que se venía viendo, que se venía observando y que no ha sido considerado, y que es el tema del recurso humano. También, ¿no? Otro de los El tema del recurso humano en medicina es una catástrofe actual, no futuro, actual, en donde hay especialidades donde no hay nuevos profesionales, ha habido una caída en la cantidad de profesionales médicos, y es un sistema, el sistema de salud, que implica en cuanto al recurso humano la necesidad de jerarquizar e incorporar los otros actores, porque el sistema de salud no solamente está sostenido por los médicos, está sostenido por los médicos, las enfermeras y toda la gente que comprende el equipo de salud para dar una atención adecuada. Es una empresa, Daniel. Pero hay ya... Sí, fuera de guión, que generalmente cuando nos invitan a un programa uno tiene más o menos un guión armado, pero fuera de guión. O sea, yo soy docente en distintas áreas dentro del management de empresas, el management corporativo, y siempre decimos que la organización humana más difícil, más compleja de gestionar son aquellas vinculadas a los servicios de salud. Mirá vos. Las más complejas. ¿Por qué? Porque quien las gestiona debe lograr un máximo resultado a partir de gestionar capitales físicos, las instalaciones, el equipamiento, que es muy importante, crítico. Capital humano, los auxiliares de salud, mantenimiento. Capital intelectual, los médicos, ¿sí? Y está de por medio la vida, no un resultado económico, no la fabricación de un auto, por ejemplo. Entonces son las organizaciones humanas, pero esto hay una coincidencia unánime en el management, son las organizaciones humanas más complejas de administrar, más complejas de gestionar. Es un título ese, me están absolutamente, diciendo. Absolutamente. Sí. Hay otras también que uno puede decir, sí, es difícil gestionar, por ejemplo, un aeropuerto. Es cierto, tiene muchísima dificultad, pero los servicios de salud la superan en cuanto a complejidad, en cuanto a dificultad y en cuanto a tener que lograr
máximos resultados alineados con una visión, con una estrategia de distintos componentes de capital. Dentro de lo que es la propuesta, yendo a los escenarios a partir de un nuevo gobierno, todo lo que sería área de salud entraría bajo la órbita de este superministerio de capital humano. Que me llamó la ¿Sí? atención, no sé, doctor, también y Daniel, un ministerio de capital humano, al menos es la primera vez que yo lo escucho, ¿no? Educaciones también estaría allí. desconozco. Creo que estamos haciéndose algunas, o mostrando dentro de lo que sería el eventual plan de gobierno, pero ya hay algunas cosas definidas, ¿no? Claro. La implementación de un ministerio de capital humano que incluye salud, que incluye educación y otras áreas, es toda una novedad. Rompe de alguna manera con lo que creo, y les pido la opinión a cada uno. Doctor, iba a agregar algo recién, pero creo que rompe con la especialidad o la especialización. No es lo mismo un ministerio de salud que un ministerio de capital humano, en donde salud es una cápsula más, educación es otra cápsula, excepto que realmente el engranaje funcione de una manera perfecta, cosa que no creo, del vamos. Lo dijo Daniel, en los debates presidenciales, salud nunca estuvo presente. En las encuestas está en el 14, 15º lugar salud como importante para la gente, hasta que la gente se enferma. Claro. Entonces su salud pasa a ser por demás importante, disculpame que... No, por favor, ya dijimos, es un teléfono... médico. Dani, decime. Es un médico, no, por eso hablo en estos escenarios, ¿no? En un escenario de shock y otro progresivo, Sí. para sacar un poco o dejar de lado este nombre de gradualismo, que por allí se malinterpreta. Entonces hablamos de un escenario de shock, un escenario progresivo. Perdón, y ahí cuanto a te medidas. pido por favor que ayude siempre a la gente. Sí. Yo siempre digo esto en el periodismo, no todos hemos tenido las mismas No todos hemos tenido- oportunidades para Claro, interpretar. claro. ¿Qué sería un gradualismo? Ahí está, por eso hablamos más de un escenario progresivo, paulatino. En un escenario de shock, vuelvo, hay un fuerte enfoque en la reducción del gasto público, se logra, hay un freno en la emisión monetaria, hay un freno en la emisión monetaria, esto lo hemos hablado otras veces en el modelo mental del presidente electo, la emisión monetaria sin respaldo, espuria, es la principal causa de la decadencia argentina. Entonces él se enfoca a frenar la emisión monetaria, para eso tiene que lograr desarticular y acordar con los bancos la enorme deuda que tiene el Banco Central con los bancos a partir de este famoso instrumento que tuvo en los debates, que son las letras de liquidación, que no es otra cosa y hay que explicar y la gente lo va a entender perfectamente, Ale, es deuda del Banco Central con el sistema bancario. Los bancos le prestan al Banco Central pesos, eso se va venciendo prácticamente todos los meses, se va renovando y cada vez genera más intereses y se genera este efecto bola de nieve. Esto implica muchos pesos de deuda y alimenta aún más la emisión, porque para cumplir con esa deuda el Banco Central tendría que emitir más. Entonces es un problema a solucionar. En el shock se lograría reducir fuertemente el gasto, se lograría frenar la emisión y se avanzaría fuertemente en tres aspectos. En privatizaciones, que ya lo ha anunciado el presidente electo, en flexibilización de ciertas legislaciones, entre ellas la legislación laboral, y apertura económica, ¿sí? Sería un poco el enfoque de un escenario de shock. Dolarización y cierre del Banco Central hasta lunes o martes, te diría que eso se había ratificado, pero con los cambios de último momento, sobre todo de nombres, parece que pasó ya a otra etapa. ¿Qué trae este escenario de shock? Bueno, probablemente conflictividad social, actores involucrados que pueden sentirse afectados y manifestarían este rechazo. Por la interrupción de la obra pública y la disminución de los gastos de gobierno, lo más probable es recesión, al menos en el primer semestre. Pero si es exitosa esta política, probablemente una reducción de la inflación a partir del segundo semestre. Ahí sí. En el escenario alternativo, el escenario progresivo. Claro. Todo esto se va llevando a cabo de una manera más lenta, más paulatina, lo cual no quiere decir que necesariamente sea negativo. Pero probablemente los resultados se hagan esperar, la inflación persista todo el año y esto no evitaría la conflictividad social, porque la conflictividad social y a lo mejor la falta de acuerdos haría que este escenario de shock
diera lugar a un escenario que le llamo progresivo, es decir, de reformas, de cambios más paulatinos. Y en este escenario dejo la pregunta planteada antes de ir al corte y seguimos con esta charla interesante, porque habla Daniel de si es progresivo, si es de shock, y de pronto pienso en la reducción, si tenemos que salir a pagar, a devolver, de pronto, bueno, empiezo a reducir gastos. Y hay programas nacionales de salud que impactan de lleno en las provincias. Por poner un ejemplo, el programa de cardiopatías congénitas que tratan de nuclearse y que Nación acompaña incluso a instituciones privadas. Eso termina de alguna manera restando. Le dejo esa pregunta, doctor. Hacemos un corte y es la primera vez que pasa en versión completa, que dos invitados, todo el programa, pero es interesante lo que se está abordando. Les agradezco enormemente. Corte y ya seguimos con más. Esto es Versión Completa, Política y Salud. Bueno, doctor, la pregunta estaba planteada recién, ¿no? Sí, yo, más que contestarte esta pregunta, quisiera exponer cuál es la realidad hoy, ¿no? En el tema de salud y cómo la economía o esta economía nos ha impactado. Nos ha impactado en la falta de insumos, nos ha impactado en los altos precios de medicamentos descartables y demás elementos que debemos proveer para la debida atención de los pacientes, nos ha impactado en un recurso humano totalmente insuficiente, en cierre de guardias, en la parte pública, aperturas de infraestructura nuevas, como es la maternidad provincial nueva, en donde ante la falta de recursos humanos se ha producido que simplemente los servicios se han reducido en cuanto a su capacidad instalada, ¿no? Y bueno, vuelvo a insistir que el gran problema en este momento, independientemente de esta cuestión económica que nos afecta y verdaderamente nos está llevando a un punto de crisis terminal, es el tema del recurso humano, es el tema de la falta de profesionales, no solamente médicos, sino también de enfermería, es el tema de una falta de política adecuada para estimular la formación de estos profesionales que necesitamos y que en pronto plazo vamos a estar sin posibilidad de dar una atención adecuada a la población, tanto en la parte pública como en la parte privada. Claro, es la carencia absoluta de especialistas. Es la carencia de especialistas y te diría hasta de un proceso de ausencia de vocación en la juventud de hoy, ¿no? Es decir, en estos 40 o 50 años, yo voy a cumplir 50 años de médico, independientemente de la clínica, un médico de vocación. Sí, y esta cuestión de la vocación, de una carrera tradicional, en donde antes el médico tenía una figura jerarquizada y demás, se ha ido degradando esto. Hay un artículo de Toffler de los 80 que él habla de la desmitificación del guardapolvo blanco, en donde el paciente ya en esa asimetría de conocimiento que se producía antes y en la actitud paternalista del médico hacia los pacientes fue cambiando. Y esto ha llevado a que hoy por hoy el paciente es el que indica la solicitud de estudio, el paciente es el que interconsulta con el doctor Google, sí, o con internet a ver qué le dijo este médico, si es correcto o no es correcto. Y fundamentalmente la gente joven carece de una vocación y carece de un estímulo. El 75% de los estudiantes de medicina son mujeres, claro, por una cuestión de orden económica. Y quisiera cerrarlo. Sí, por favor. No ya escucha la cortina del director. Respecto de lo que es la vocación, ¿no? Y hay un gran médico argentino, un gran clínico porteño, que era Alfredo Lanari, que él decía que definía la vocación de la siguiente manera. Decía, hay que haber estado en la vida enamorado una vez para saber lo que es un momento de felicidad, ¿no? El amor lleva a ese momento de felicidad. Pero mucho más duradero y prolongado es estar enamorado de algo, de un propósito, de un ideal que le dé contenido a la vida y durante toda su vida
pueda disfrutar de ese enamoramiento con su profesión a través de su vocación. Hoy la vocación, como diría en su momento Pugliese, les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo. Con el bolsillo. Así responden los mercados. O con la billetera. No tienen corazón y tampoco tienen memoria. ¿Sí? Mirá. Lamentablemente. Está la tiranía del corto plazo. Claro. Está la tiranía, las urgencias, las prioridades que no nos permiten analizar con profundidad los problemas que son claves para el desarrollo de un país. Dijiste la tiranía y en televisión digo, los tiempos son tiranos, pero les pido por favor públicamente que se comprometan. Milei asume el 10 de diciembre, posterior a eso ya sabremos quién va a ser, ¿no? O cómo va a quedar al menos posicionado lo que es los lineamientos económicos y la salud en la República Argentina, que es un tema que para mí me preocupa muchísimo en el acceso a la salud. Por lo tanto va a haber un segundo tiempo, como dijo Macri, una segunda vuelta o segundo tiempo que estaría jugando el expresidente Macri ahora con Milei, en donde me encantaría volverlos a tener aquí, puede ser, pero han dado un panorama muy interesante porque, como bien decimos, la historia es clave, ¿no? El recorrido para saber dónde estamos parados y también de alguna manera empezar a marcar ciertas conjeturas para saber cómo sigue esto y qué es lo mejor. Daniel, gracias. No, gracias. Doctor Ricardo, gracias. Muchas gracias. Dos personas realmente expertas y en particular quiero compartirte, Dani, estoy en el periodismo de salud y lo digo públicamente, uno tiene que ser agradecido por culpa del doctor Ricardo Espósito y sus hermanos. Digo culpa, en el buen sentido. Me he formado con ellos y han tenido la grandeza Fueron los impulsores. Exactamente, de abrirme las puertas al conocimiento y siempre agradecida. A ustedes del otro lado, gracias por acompañarnos. Esto es Versión Completa, Política y Salud. Temas con los protagonistas para que usted saque sus conclusiones. Hasta el próximo programa.